Queridos hermanos, buenas noches. En el día de hoy, como todos los miércoles, volvemos a tener nuestra reunión de estudio de la Palabra de Dios. Venimos estudiando los milagros del Señor Jesús. Queremos, Señor, encomendar esta reunión en oración. Oremos. Padre y Señor nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias porque una vez más nos das la oportunidad de poder, por este medio, transmitir a los hermanos que se encuentran en sus casas tu palabra. Gracias te damos, Señor, por el hermano que nos ha de traer el mensaje de ella. Te damos gracias, Señor, porque hasta aquí nos has cuidado. Te agradecemos, Señor, porque podemos seguir transitando unidos en este grupo de hermanos de la Iglesia. Queremos pedirte también en este momento que tú nos bendigas, nos acompañes, nos guíes. Te pedimos que guíes esta reunión. Te pedimos que guíes tu palabra en boca de tu siervo para que tú nos hables en esta noche. Queremos, Señor, una vez más dejar esta reunión en tus manos. Todo esto, Señor, te lo agradecemos y te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, en esta noche tendremos la visita virtual, como siempre decimos, de nuestro querido hermano Guillermo Húngaro. Él, anciano de la Iglesia del Señor en Espeleta, nos traerá el tema Jesús sana al hijo de un oficial. Es por eso, Señor, que estamos ya terminando esta serie que duró 16 miércoles y va a durar, faltan 2 miércoles más, sobre los milagros y las sanaciones del Señor Jesucristo. Queremos, Señor, en esta noche que cada uno de nosotros esté atento a lo que Dios nos quiere decir en boca de su siervo. Ahora vamos a escuchar una melodía que se titula En el Monte Calvario. Y luego de esa música que vamos a escuchar, dejamos este lugar ya a nuestro querido hermano Guillermo Húngaro. And now, please welcome Jamie George.
¿Qué tal, queridos hermanos? Es un privilegio para mí compartir con ustedes, con esa querida iglesia. Aunque estamos separados físicamente, geográficamente, pero por ese don tan grande del Señor, que es la comunión de los santos, estamos todos unidos los unos con los otros y conectados con nuestra cabeza, que es nuestro amado Señor Jesús. Bueno, me pidieron que hablara sobre el milagro de la curación del hijo del noble, que está en Juan capítulo 4, versículos 46 a 54. Y yo le he titulado El telemilagro del Señor. Entonces, primero leemos la escritura. Fue pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó aquel que Jesús había llegado a Judea, de Judea a Galilea, fue él y le rogó que descendiera y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no veis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: vete, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirlo y le informaron diciendo: tu hijo vive. Entonces él preguntó a qué hora había comenzado a mejorar. Le dijeron: ayer, a la hora 7ª, se le pasó la fiebre. El padre, versículo 53, el padre entonces entendió que aquella hora era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó en él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Vamos a decir primero unas palabras de introducción para introducir ciertos conceptos. Los milagros del Señor evidencian el poder divino, ya que se distinguen de las grandes obras de los profetas y apóstoles por su espontaneidad, instantaneidad y por la autoridad personal del Señor. Los milagros del Señor eran instantáneos porque en cada milagro actuaba como Dios. Y Dios no está sometido al dominio del tiempo ni del espacio. El tiempo es un agente en la mano de Dios. Como lo declaró el apóstol Pedro, ¿se acuerdan? En 2 Pedro 3:8 dice: pero amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Aquí hay dilatación y contracción del tiempo. La base de la teoría de la relatividad que desarrolló el gran físico alemán después Alberto Einstein. Nos preguntamos: ¿hay un milagro más grande y trascendente que la conversión de un alma? Otra pregunta: ¿hay un milagro más grande que el nuevo nacimiento? ¿Acaso la cura milagrosa de una grave enfermedad o el don sorprendente de un trabajo para sostener a nuestra familia? Todos estos milagros y dones cotidianos del Señor son para esta vida, pero la conversión de un alma es instantánea y es para esta vida y para la eternidad. Entonces, no tiene comparación con los milagros y dones cotidianos del Señor, que son solamente para esta vida pasajera, porque la salvación por la conversión a Cristo abarca 2 universos, el terrenal y el celestial. Miren, 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9 dice: porque ellos mismos cuentan cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El próximo milagro del Señor es el arrebatamiento de la iglesia. 1 Corintios 15, 52 dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos será el arrebatamiento. Es una fracción de tiempo indivisible, instantánea, tal como la conversión.
es transformación, un suceso instantáneo, será el arrebatamiento, y no una evolución, es decir, un suceso que involucra tiempo y etapas. El arrebatamiento será una transformación como lo es la conversión. Ahora, ¿por qué el Señor realizaba milagros durante su ministerio público en esta tierra? Bueno, el evangelista Juan dice en Juan capítulo 20, versículo 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. Primeramente el Señor hacía milagros, señales para mostrar que además de ser una persona humana, era el Hijo de Dios, un ser teantrópico, según la teología decimos. Es decir, tenía dos naturalezas en una única y gloriosa persona, humana y divina. Y dice Juan, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, es decir, el Cristo, el enviado de Dios, y también el Hijo de Dios con naturaleza divina. Y en segundo lugar, dice Juan, para que creyendo tengáis vida en su nombre, para que la gente pudiera creer en él y ser salva. Y hermanos queridos, la salvación es el principio de milagros, porque después que la persona es salva, Dios realiza milagros tras milagros en ella, en la vida de los creyentes, y los milagros que experimentamos los creyentes dan gloria a nuestro Dios, a nuestro Señor. Bueno, ahora vamos directamente al pasaje, Juan capítulo 4. El milagro entonces de Cristo para el Hijo del Noble. Versículo 46 dice, fue pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó aquel que Jesús había llegado a Galilea, fue a él y le rogó que descendiera y sanara a su hijo que estaba a punto de morir. Los dos primeros milagros del Señor, que los recoge el apóstol Juan, el evangelista Juan, fueron en Caná de Galilea. El primero de ellos fue convertir el agua en vino, ilustra que la salvación es por medio de la palabra. El agua ahí ejemplifica a la palabra. Y la curación del hijo en este capítulo del Hijo del Noble muestra que la salvación es por fe. El hijo iba a morir y estaba en Capernaum, como a 35 kilómetros de Caná de Galilea, donde estaba el Señor. El versículo 47 dice, el hombre quería que Cristo fuera con él, porque no creía que podría curar al muchacho a distancia. Una reacción muy similar a la que tuvo María. ¿Se acuerdan? Cuando el Señor iba a resucitar a Lázaro, Juan 11:21, María le dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero el Señor, actuando como Dios, no está limitado por la distancia, absolutamente por nada. Él ejerce las capacidades de la divinidad, porque Dios es omnipresente, omnipotente y omnisciente. No necesitaba ir a Capernaum donde estaba el muchacho enfermo para sanarlo. Esto también a veces le sucede hoy a muchas personas que piensan que Dios está muy lejano y no puede salvarme. Miren lo que dice Salmo 145, 18. Cercano está Jehová el Señor a todos los que le invocan y a todos los que le invocan de veras. Querido amigo, si me estás escuchando, invocale al Señor ahora, pedile perdón, confesando tus pecados, y Él está a tu lado para perdonarte. El padre del muchacho estaba desesperado y aún siendo una persona importante, porque dice que era oficial del rey, con una posición de cierto poder, a pesar de eso se puso a los pies de Jesús pidiendo socorro, en un acto de verdadera humillación porque lo hizo públicamente. Fíjense qué humillación. Bueno, frente a la crisis de un ser querido moribundo, el más poderoso muchas veces se humilla ante Jesús. Qué hermoso.
Y el padre le dijo, está a punto de morir mi hijo. Explica entonces la urgencia que tenía el oficial. No había duda en su mente que su hijo iba a morir si no fuera por la intervención inmediata y divina de Jesús. Quizás tu amigo que me escuchas, no te das cuenta que sin Cristo estás muerto en tus delitos y pecados. Si mueres así te vas a una eterna perdición. ¿Por qué no imitas a este noble y te humillas ante Jesús y confesando tus pecados le pide que te salve ahora? En el versículo 48 dice entonces Jesús le dijo, si no veis señales y prodigios, no creéis. Con estas palabras Jesús está dando la razón básica por la cual las personas no creen. Quieren ver señales y experimentar maravillas. Jesús anticipaba que ellos creerían, pero solo a través de milagros. Jesús estaba buscando una creencia más sólida en Él, es decir, por la fe en su palabra, no solo como un obrador de milagros, sino quería mostrarse como el Salvador del mundo. Tengamos presente que Satanás es capaz de realizar señales y milagros para engañar. Dice 2 Tesalonicenses 2, 9 y 10. Si tu salvación se basa en sensaciones, sentimientos, sueños, visiones, voces o cualquier otra evidencia carnal, te hallas en terreno peligroso. Es la fe en la sola palabra de Dios que nos da la seguridad de la vida eterna. Léelo, por ejemplo, en 1 Juan 5, versículos 9 a 13. Versículo 49, el oficial del rey dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. El oficial no discutía con Jesús, el tiempo apremiaba y él estaba desesperado. Una sola cosa ocupaba su mente, la sanidad de su hijo. No solo se humilló, sino que lo reconoció como el Señor, porque le dijo Señor. Y aquí el término Señor significa algo más que un título de respeto. Estaba reconociendo su divinidad. ¿Se acuerdan en Juan 3.1 lo que le dijo Nicodemo, ese distinguido maestro de los judíos? Le dijo, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces el oficial creía que Cristo podía sanar a su hijo, pero solamente estando presente junto al muchacho. Versículo 50, Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. Jesús no fue con el hombre, sino que en lugar de eso pronunció las palabras, vete, tu hijo vive. Con esta afirmación Jesús quería afirmar y animar la fe del oficial, pero a la vez sería una dura prueba para su fe, para la fe del oficial. Lo único que dio al padre del muchacho fue una afirmación de que su hijo vivía, y eso fue suficiente. No es un profeta o que hace una profecía o da una esperanza, ojalá que tu hijo viva. No. Es la palabra poderosa y creativa de Jesús, el Hijo de Dios, hecho persona humana. Es la señal que muestra a Jesús como el Hijo de Dios. El hombre, dice la Escritura, creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. El hombre respondió al desafío de su fe, confió en la palabra de Jesús y se fue a su casa. Pero en el camino era largo, porque dijimos más o menos había 35 kilómetros entre Capernaum y Caná de Galilea. El hijo estaba en Capernaum y el Señor y el Padre en Caná de Galilea. Y podemos imaginarnos las emociones que se debatían en su mente durante el viaje de regreso, quizás andando toda la noche y llegando al día siguiente a su casa para ver a su hijo. Versículo 51. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirlo y le informaron diciendo, tu hijo vive. Entonces él le preguntó, ¿a qué hora había comenzado a mejorar? Le dijeron, ayer a la hora 7 se le pasó la fiebre. El muchacho sanó a la 1 de la tarde, que es la hora 7.
y el padre llegó a su casa al día siguiente. También nosotros nos salvamos a poner nuestra fe en la palabra de Dios. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El Padre entonces entendió que aquella hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. No se sorprendió cuando sus criados le dijeron, tu hijo vive, simplemente les preguntó cuándo sucedió la curación y verificó que fue a la hora que Cristo había dicho el día anterior la palabra, ve, tu hijo vive. Con esta información, todas las dudas se disiparon y el Padre comprendió la magnitud de la obra que Jesús había realizado. No era una coincidencia, sino un verdadero milagro, una señal que apuntaba directa e inequívocamente a Jesús como el Hijo de Dios. Y dice finalmente, y creyó él con toda su casa. Esta breve frase nos dice dos cosas muy importantes. Primero, su creencia iba dirigida a la persona de Jesús, no meramente a una palabra pronunciada por él. Y segundo, su fe había crecido a tal punto que dio testimonio a toda su familia, dice a toda su casa, para que crean en Jesús. Esta es la primera ocasión cuando toda una casa se convierte a la fe en Jesús por la conversión de un miembro de la familia. Queridos hermanos, siempre el Señor tiene una persona clave para obrar la conversión de toda la familia. Y yo te pregunto, querido hermano y hermana, ¿no serás tú la persona que el Señor ha escogido para dar testimonio a todos los que te rodean? A la familia, al barrio, a la oficina donde trabajas, donde vas a comprar. ¡Qué desafío! Es tu oportunidad en este tiempo de cuarentena para ganar almas para Cristo. La fe del padre de este muchacho, de este noble, siervo del rey, se desarrolla en 3 etapas. La primera, basada solo en señales y prodigios, versículo 48. La segunda, luego entendida como confianza obediente a la palabra de Jesús. Y versículo 50. Y finalmente, en el sentido absoluto de confianza en Él como el Salvador del mundo, versículo 53. Y terminamos, hago una pregunta. ¿Hoy necesitamos milagros para que la gente se convierta al Señor? También la gente pide milagros hoy para creer. Pero como Jesús le dijo a Tomás, uno de sus discípulos, que había caído en incredulidad, le dijo, bienaventurado Tomás, los que no vieron y creyeron. Porque si así fuera, es creer por vista. Pero la fe va mucho más allá que la vista. Ahora tenemos la Biblia, que es la palabra de Dios completa, la revelación total, perfecta, del plan redentor del Trino Dios. No necesitamos milagros. Romanos 10:17 dice, es un versículo extraordinario, dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces lo único que abre los oídos del alma no son los milagros, es la palabra de Dios. Abre los oídos del alma, abre nuestra mente para comprender que somos pecadores y para comprender el sacrificio vicario reemplazante de nuestro amado Salvador. Cuando el Señor, fíjense qué extraordinario, empezó a predicar, donde Juan predicaba en Enón junto a Salem, Juan había predicado y bautizado en esa zona. Cuando la gente lo oyó a predicar al Señor, miren lo que dijo, Juan 10:41. Muchos acudían a él, al Señor, y decían, Juan, a la verdad, ningún milagro hizo, pero todo lo que Juan dijo de Jesús, era verdad. Hermanos queridos, predicar la verdad del Evangelio produce el milagro más grande, que es la conversión. Juan no hizo ningún milagro, pero el milagro más grande que hizo Juan fue decir toda la verdad
de ese Jesús que venía del cielo, persona humana y divina, que venía para salvar a las almas. Tenemos que predicar la verdad del Evangelio que produce este milagro glorioso, trascendente, a tiempo y fuera de tiempo. Significa cuando tienes oportunidad y cuando no te la dan, créala con tu mensaje. ¿Hasta cuándo? Hasta el glorioso día del arrebatamiento, que es el próximo acontecimiento en el calendario divino. Queridos hermanos, que Dios les bendiga. Amén. Queridos hermanos, damos gracias a Guillermo por la palabra que nos ha traído en esta noche. Queremos agradecerle a él por el esfuerzo, la dedicación y todo su ministerio en la obra del Señor que realiza. Le mandamos un saludo de aquí desde la iglesia en Villa Caraza o Caraza a la iglesia del Señor en Espeleta, donde Él se congrega. Así que, queridos hermanos, gracias por haber participado, por haber escuchado en esta reunión. Queremos decir que los anuncios de nuestras próximas reuniones virtuales es el domingo que viene a las 11 de la mañana tendremos la Cena del Señor y el culto de predicación de la palabra de Dios. Y el miércoles que viene nuevamente tendremos la reunión de estudio y como en el día de hoy, luego en nuestros hogares tendremos momentos de oraciones con los temas que sale publicado en el grupo de WhatsApp de nuestra iglesia en el día de hoy, en la tarde de hoy. Por eso los invitamos a todos a las próximas reuniones. Y ahora, para terminar, para despedir, para cerrar esta reunión, le vamos a pedir al hermano Julián que él nos despida a Dios en oración. Muy bien, muchas gracias. Para cerrar vamos a tener una oración. Señor y Padre, te damos gracias por esta nueva noche, por permitirnos escuchar tu palabra, enseñarnos a través de nuestro hermano, por poder estar día a día, miércoles a miércoles, compartiendo y apartando un tiempo para entender y enriquecernos sobre los milagros que hiciste en esta tierra, Señor. Aparte de eso, queremos también pedirte porque cada familia que esté mirando en este día, en esta noche, sea bendecida, sea sustentada y sea amparada, Señor, por tu mano poderosa y a través de cada dificultad o de cada enfermedad que estén combatiendo. Señor, agradecidos por esta noche y por tu enseñanza, y te pedimos que nos sigas dirigiendo, nos sigas guiando en lo que resta de la semana. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén.